Bueno, bienvenidos al otro de las matemáticas. Hoy le vamos a dar con límites de funciones multivariables. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar varios teoremas para facilitar nuestros cálculos acerca de los límites. Vamos a empezar pues con límites de dos variables. Entonces nos vamos a apoyar primero de las coordenadas polares. ¿Qué nos dice este teorema? Entonces nos dicen primero que si tenemos una función de f de x, y, la imagen va a estar representada en z. Entonces si por ejemplo voy a trazar acá un vector de magnitud r, ¿sí? Entonces las coordenadas polares básicamente me cambian pues la variable x y y en función de r y del ángulo de inclinación con respecto al plano xy. Entonces teniendo en cuenta eso, y basándonos en este eje de referencia, X va a estar representado con R coseno de teta, que va a ser este con el ángulo. Y Y va a ser R seno de teta. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Pasamos de tener una función X, y a una función de R, teta. Este teorema es muy útil porque nos ayuda a establecer si un límite o si existe o si no existe. Y si existe nos daría el resultado inmediato en un límite de una variable. Entonces estamos trasladando un límite de dos variables a uno de una variable. Y como esto se entiende más, es como haciendo ejercicios. Vamos a empezar con uno que otro ejercicio para coger canchita. Bueno, vamos a empezar con el enunciado, el primer ejercicio que dice lo siguiente. El límite de x, y cuando tiende al punto 0,0 de x cuadrado menos y cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, bien, vamos primero que todo a pasar pues las variables a coordenadas polares. Entonces, bien, aquí con mi regla para que quede todo más organizado. Entonces aquí va a quedar lo siguiente. Entonces, raíz de x al cuadrado sería entonces r coseno de teta al cuadrado sería r cuadrado coseno cuadrado de teta más y al cuadrado sería más r cuadrado seno cuadrado de teta. Cerramos esta raíz. Entonces, ahora arriba, ¿qué me quedaría? Entonces, x al cuadrado, entonces diría r cuadrado coseno de teta menos r cuadrado seno cuadrado de teta. Sí, entonces continuando esto, recordamos que ahora el límite se nos pasa a ser uno de dos variables a uno de una variable donde depende solamente de r cuando tiende a cero. Sí, entonces bien, ahora podríamos simplificar un poquito esto, el límite cuando r tiende a cero. Si bien aquí podríamos sacar factor común, que haría coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. Y entonces quedaría solo r cuadrado. Entonces, bien, entonces aquí quería la raíz solo de r al cuadrado. Y arriba, si bien podríamos también sacar factor de r cuadrado por, tenemos que recordar que esto coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es coseno de 2 teta. Si bien no te sabes pues las identidades básicas, te dejo un aviso donde podrás encontrar un video donde hable de esto, las más básicas que necesitas para tu curso de cálculo. Entonces, bien, ahora simplificando, esta cuadrado se me con esta raíz. Entonces, el límite cuando r tiende a 0 quedaría de r
cuadrado sobre r por coseno de 2θ. ¿Sí? Entonces este r se me va a cancelar con este r. Entonces esto quedaría límite cuando r tiende a 0 de r coseno de 2θ. Y entonces esto daría 0. Entonces concluimos que este límite también daría 0. Y hemos terminado nuestro primer ejercicio. Bueno, ahora vamos con el segundo ejercicio y dice lo siguiente. El límite de x, y cuando tiende al punto 0,2 de y menos 2 al cuadrado por seno de x, y sobre x cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 2. Entonces, bien, aquí primero comprobamos que ese límite no exista. En el numerador daría 0 por 0, 0, 0 numerador daría 0. En el denominador 0 por un lado aquí daría 4. Menos 8 más 4 daría 0, entonces daría 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Aquí podemos observar primero en el denominador que aquí obtenemos el resultado de un binomio del numerador, de la expresión de un numerador. Entonces, primero organizamos límite de x, y cuando tiende a ser 0,2 de x cuadrado más, que haría entonces y menos 2 al cuadrado y arriba y menos 2 al cuadrado seno de x por y. Así, una cosa que tenemos que tener en cuenta para utilizar este teorema de las polares es que el punto que tiene que estar acá tiene que ser 0, 0. ¿Sí? Para que esto, o sea, tiene que estar o 0, 0 o el mismo punto. O sea, si aquí fuera 2, aquí también tendría que ser 2. Entonces, bien, podríamos, tenemos que utilizar obviamente pues aquí transformaciones de funciones. Podemos ver que es más conveniente de cierta manera utilizar por y que por x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que eso sea igual al límite de x, y cuando tiende a 0,0 de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Para que entonces me es 0. Entonces aquí sería y al cuadrado seno de x. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que multiplicarlo por una expresión que aquí me da 2. Entonces sería y más 2. ¿Sí? En la expresión donde ocupé y, puse entonces y más 2 para que entonces se me cancelara con este 2 y aquí podría tener el punto 0,0. Entonces bien, podríamos simplificar esto un poquito más. Quedaría el límite de x, y cuando tiende a 0, 0 de y cuadrado seno de xy más 2x. Eso en el numerador y en el denominador quedaría x cuadrado más y cuadrado. Y ahora sí podríamos utilizar las coordenadas polares. Entonces esto es equivalente a el límite cuando r tiende a 0 de, volvemos a lo mismo, donde allá x va a ser r coseno de θ, que va a ser en este caso r cuadrado coseno cuadrado de θ, más r cuadrado seno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces ahora el numerador va a quedar r cuadrado seno cuadrado
de teta por seno. Y aquí me va a quedar una expresión de r coseno por r seno de teta más 2 r coseno de teta. Sí, aquí alargamos la línea del denominador que me remarca la fracción. Entonces, bien, ahora pasamos a simplificar poquito a poquito. Esto me quedaría de la siguiente manera. Entonces, si bien podríamos recordar, aquí factorizamos r cuadrado y me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado de teta, que eso es igual a 1. Entonces aquí quedaría r cuadrado. Aquí podríamos, lo dejamos intacto, r seno de 2 teta por seno. R por R me va a dar r cuadrado. Seno de teta por coseno de teta me va a dar seno de 2 teta sobre 2 más r coseno de teta. Entonces con un resaltador voy a subrayar el del seno del exterior para que no nos confundamos. Entonces bien, aquí simplificamos este r con este r. Aquí sería 0, entonces límite cuando r tiende a 0. De entonces el denominador me queda intacto, entonces sería seno cuadrado por seno de r cuadrado seno de 2z sobre 2 más r coseno de teta. Volvemos a utilizar el resaltador. Y entonces, si ahora reemplazamos 0, aquí va a dar 0 más 0 daría 0. Y seno de 0 da 0. Entonces se concluye que este límite da 0 también. Bueno, ahora vamos a pasar al último que vamos a hacer con coordenadas polares. Vamos a dividir este video en dos porque veo que va a ser como que algo largo. Entonces pues en este vamos a utilizar solo polares. En el siguiente vamos a utilizar el teorema del sándwich. Y después vamos a utilizar uno que otro truquito para resolver si un límite existe o no existe. Entonces bien, vamos a ver. Este es engañoso porque uno creería a simple vista que daría 0, pero pues no. Este es el límite de x, y cuando tiende al punto 0, 0 de x más y sobre x menos y. Entonces bien, vamos a pasar a coordenadas polares. Entonces esto sería r cuando tiende a 0. Pasamos acá. Entonces aquí sería r coseno de teta menos r seno de teta. Y aquí sería r coseno de teta más r seno de teta. ¿Sí? Entonces vamos a factorizar este r y este r. Entonces daría límite cuando r tiende a 0 de r por coseno de teta más seno de teta sobre r por coseno de teta menos seno de teta. Vamos a utilizar esto para marcar los paréntesis. Aquí daría uno, aquí daría el otro. Entonces bien, simplificamos y entonces nos daría que el límite cuando r tiende a 0 depende solo de teta. Entonces este límite no existe.
porque no depende de R, sino de teta. Sí, este límite no existe. Porque depende de teta. Bueno, aquí sería teta. Listo.